Buen día, voy a hablar ahora acerca de las controversias teológicas del siglo V como actividad final de nuestra área de patrología. En primer lugar, hay que centrarnos pues, en el tema de Nestorio. ¿Quién era Nestorio? Nestorio pues, era un sacerdote, ¿verdad?, de la iglesia, pero afirmaba eh, que María no era madre de Dios. ¿Ok? El tema de la Teotocos. ¿Ok? Estamos hablando de Nestorio del año 380 hacia el 450, ¿verdad? Entonces, él negaba pues la doctrina que afirmaba que María era la madre de Dios, por lo que decía que eh, María pues era la receptora de Dios o solo la madre de Cristo. Invitaba pues a llamar a María como Cristo Tocos. Esto pues generó un gran problema en la iglesia, ya que pues se tenía pues la costumbre o ya dentro de la iglesia, dentro del pueblo, pues el llamar a María Madre de Dios ya era algo, digamos, que se había esparcido, no solo dentro de la iglesia, sino dentro del pueblo, ¿no? Entonces, hay que saber por qué Nestorio eh, parte, pues, o quiere decir esto. Bueno, porque él quiere mantener pura la fe y se opone a este título, no por cuestiones mariológicas, es decir, no en contra de la Virgen, sino por temas o por su celo en cuanto a cuestiones cristológicas, ¿no? Para él, decir que María era madre de Cristo, era madre de Dios, perdón, madre de Dios, era algo muy delicado, ¿no? Porque pues Dios no tenía madre. Entonces, pero al afirmar que solamente era madre de Cristo, pues entonces se desprendía otra doctrina errada, que era que él sostenía que en Cristo habían dos personas separadas, una la persona divina y otra la persona humana, ¿no? Entonces, en cuanto a persona divina, pues sí era hijo de Dios, pero en cuanto a persona humana, era hijo de María. Entonces, además de negar, pues, la doctrina de la Teotocos, una de las principales herejías de Nestorio era la separación de las dos personas en Cristo. Recuerda, estamos en las herejías cristológicas, en el tiempo pues de las herejías cristológicas. Entonces tenemos aquí a un gran defensor de esto, San Cirilo de Alejandría. Estamos hablando del 370 al 444. ¿Quién se opone totalmente pues a las herejías de Nestorio, ya las que dijimos, ¿verdad? Cirilo va a defender pues la doctrina de la Theotokos como María, Madre de Dios, y va a defender pues que María realmente es Madre de Dios. Y invita a lo largo de que convence pues al Papa Celestino para que eh, se realice un concilio, ¿verdad? Invita pues a Nestorio a dejar esa doctrina, a aceptar a María como Madre de Dios y la unidad de las dos naturalezas en Cristo en una sola persona. Es decir, que en Cristo solamente existía en la persona propia de Cristo existía las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Eso también en contra de aquellas herejías monofisistas y monotelistas que buscaban pues suprimir las dos naturalezas en una sola o separarlas totalmente, ¿no? Entonces, Cirilo de Alejandría va a ser pues, un gran defensor de esto, de las dos naturalezas de Cristo presentes en una sola persona. Y luego vamos a tener en este mismo contexto, pues, el concilio de Éfeso, que es convocado, pues, por el emperador Teodosio II y presidido por Cirilo, ¿verdad? Que lo mencionamos anteriormente. En este concilio se afirma la doctrina de Cristo como una sola persona con dos naturalezas. Además, se ratifica, pues, la maternidad divina de María al llamarla Teotocos. Y este concilio va a deponer y a excomulgar a Nestorio, porque Nestorio no renuncia pues, a su doctrina errática, ¿no? Este concilio se realiza en Éfeso, en actual Turquía, hacia el año 431. Y en este concilio se aprobaron 8 cánones. Aquí pues más o menos están un poquito lo que el resumen del concilio. En cuanto al canon 1 y 5 se condena a Nestorio y a Celestio, propulsor de la doctrina del pelagianismo. Recordemos la doctrina del pelagianismo de Pelagio, que afirmaba o le negaba, pues mejor dicho,
la influencia del pecado original en el hombre, ¿no? Y la de Nestorio, pues ya lo decíamos, la separación de las dos naturalezas en Cristo. Y este concilio pues va a condenar a estos dos herejes y a todos sus seguidores. El canon 6 va a decretar la deposición de la sede clerical o la excomunión para aquellos que no acepten las conclusiones del concilio. El 7, ¿verdad? Va a condenar cualquier desviación del credo establecido por el primer concilio de Nicea en el año 325. Dice en particular a una exposición del sacerdote Caricius, ¿verdad? Eh, y el canon 8 condena la interferencia del obispo de Antioquía en los asuntos de la iglesia de Chipre y decreta en general que ningún obispo debe asumir el control en ninguna provincia hasta este momento, etcétera, etcétera. Es decir, da como, establece pues que realmente el obispo de Antioquía pues debería no interferir pues en cuanto a los asuntos de las otras iglesias. Entonces, en este concilio de Éfeso pues se da como un primer paso hacia las herejías de Nestorio. Pero va a ser también, digamos, reafirmado en el concilio de Calcedonia, ¿verdad? Hacia el año 451, que es convocado por el emperador Marciano y presidido por Anatolio I de Constantinopla. Los temas que se discutieron fueron todas las raíces del nestorianismo y del monofisismo, en cuanto a lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Por lo que este concilio de Calcedonia decreta y reafirma la unidad de las dos naturalezas de Cristo. Rechaza la doctrina de los dos hijos de Nestorio, aquellos del hijo humano y el hijo divino, ¿no? El hijo de Dios y el hijo de María, y la mezcla de ambas naturalezas de Eutiques. Entonces, Eutiques va a decir que en Cristo entonces existe una sola naturaleza que es fruto de las dos. Se fusionan. No, eso es totalmente errado, ¿verdad? Y es erradicado en Calcedonia para realizar, pues, la conclusión propia a través del símbolo, ¿no? Y aquí pues tenemos un poco el símbolo del concilio. En cuanto a lo resaltante del concilio es que, del símbolo, es que allí donde dice que Dios, ¿verdad? Jesús, verdaderamente, y el mismo verdaderamente hombre, alma racional y de cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Es decir, que Cristo es consustancial al Padre en cuanto a que es Dios y consustancial con nosotros en cuanto a que es hombre. Dice semejante a nosotros todos menos en el pecado. Y bueno, allí va más a decir más adelante que es engendrado pues también de la Virgen María, Madre de Dios en cuanto a la humanidad y que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo Señor nuestro, unigénito en dos naturalezas. Esto es lo que va a enseñar pues un poco el concilio, a erradicar aquellas herejías cristológicas que eh, se habían difundido por Nestorio y por aquellos que habían difundido acerca del monofisismo y el monotelismo. Vamos a tener también en este siglo a Gregorio Magno, uno de los grandes, doctor de la Iglesia de Occidente, grande, ¿verdad? Y doctor junto a Ambrosio, a Jerónimo y a Agustín. Gregorio le toca asumir un poco la evangelización de los pueblos bárbaros. Estamos hablando de la crisis que vivía la iglesia, los pueblos bárbaros que están invadiendo pues territorios de la iglesia, ¿verdad? Y que Gregorio tiene que asumir. En muchos pueblos influenciados por costumbres y doctrina nestoriana. Gregorio es en tiempos de Gregorio donde también van a surgir pues las órdenes monásticas, ¿no? Eh, con Benito, con San Benito, con los monjes, ¿verdad? Esta espiritualidad propia de la iglesia. Y va a asumir esta evangelización Gregorio enviando monjes benedictinos para la evangelización. Entonces, Gregorio asume, ¿verdad? Un poco y envía a monjes para evangelizar a los pueblos bárbaros, a los anglosajones, a los godos, a los germánicos, etcétera, etcétera. Esto, al él enviar pues presencia de la iglesia a través de los monjes, lo va a llevar a relacionarse a través de cartas, ¿verdad? E incluso con presencia personal a través de ellos, con todos los emperadores, los obispos, los patriarcas, las emperatrices, los reyes, los príncipes y gobernadores. Es decir, Gregorio va a tener una influencia y una ascendencia muy grande sobre todos estos, digamos, gobernadores, emperadores, etcétera, etcétera, ¿no?
Con Gregorio se promueve la evangelización en Inglaterra, la iglesia anglosajona, y también la inculturación. Y este es un tema importante porque con Gregorio eh, podemos recordar un evento en cuanto a que los evangelizadores le envían a Gregorio que encontraron templos dedicados pues al paganismo, al culto pagano, que si los destruyen para construir otros. Y Gregorio va a enviar una carta a decir que no es necesario, que hay que convertirlos y no destruir, sino cristianizar estos templos. Es decir, que antes fueron dedicados al culto pagano, ahora serán dedicados al culto cristiano. Entonces, en cierta manera, Gregorio va a inculturar, ¿verdad? A través propiamente de las culturas, de las creencias que tienen ellos, invitarlos a pasar del paganismo al cristianismo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de inculturación, no hablamos por ejemplo, de la inculturación de la fe, no hablamos del Concilio Vaticano II hacia acá, sino que ya incluso en el siglo V, siglo VI, ya con Gregorio Magno teníamos esto, ¿no? Aquellos templos dedicados a los paganos, a dioses paganos, pues se cristianizan y se convierten en templos para el culto divino. Además, con Gregorio, pues eh, se da una renovación de la autoridad moral del papado, ¿verdad? Es decir, con Gregorio cambia un poco, ¿verdad?, la autoridad moral y la figura del papa. Y se inicia una reforma en cuanto al camino espiritual, ¿verdad? Eh, y una transición del paganismo al cristianismo. Con Gregorio va a surgir el canto gregoriano, ¿verdad? Una renovación en cuanto al canto gregoriano con más de 600 himnos, que es el canto propio de la iglesia hasta nuestros días, ¿verdad? Por eso eh, es un gran personaje dentro de la iglesia. Y también una de sus obras, la regla pastoral, que va a ser como las normas y las directrices para la vida monacal, para la vida de los monjes, para la vida de los que vivían, pues, en los monasterios. Otro personaje que tenemos en esta época es Máximo Confesor, hacia el año 580-662. Y Máximo también va a ser un defensor, pues, en cuanto a la doctrina del diofisismo o bifisismo, ¿verdad? Esto que, que se hablaba, pues, de las dos, de las dos personas, ¿no? De las dos naturalezas separadas. Él va, eh, él va a hablar acerca, pues, en cuanto al monotelismo y monoenergismo, ¿no? Máximo va a presentar, pues, esto de las dos naturalezas propias, unidas en una sola persona en Cristo, en contra de aquellas que se decía que era el monotelismo, la que unía las dos naturalezas en una sola, o la monoenergismo, que decía que eran energías en Cristo y por eso eh, se da allí, que en Cristo se da una sola energía. Él va a afirmar que la voluntad, la capacidad operativa y la energía son parte de la naturaleza, es decir, aquello que se separa de Cristo, él dice que no, que eso es parte fundamental de la naturaleza. Por eso, para que en Cristo se diera la redención, tenía que tener las dos naturalezas, la humana y la divina, ¿no? Además, pues escribe obras de carácter exegético, ascético, dogmático y mistagógico, ¿no? Maxi como confesor va a ser un padre espiritual, un padre exegético, un padre que va a catequizar y va a defender también un poco toda la doctrina errada acerca de Cristo. Y tenemos en última instancia a Juan de Damasco, o Juan Damasceno, que también va a ser un defensor, pero en la iglesia de Oriente, en la iglesia oriental. Recordemos que también se está pues fraguando en esta época un poco la ruptura de Occidente y de Oriente, ¿no? Y una de las causas que se dio esta ruptura pues fue la del culto a las imágenes, el tema de la iconoclastia. Juan Damasceno va a ser el principal defensor en Oriente del culto a las imágenes. Eh, Recordemos aquellos propulsores, pues, orientales y también occidentales que buscaban, pues, destruir las imágenes y todos los íconos clásicos y sagrados de la época, ¿no? Juan Damasceno va a decir que no es necesario, porque una imagen es siempre una copia de aquello que fue original. Es decir, una imagen nos va a recordar a nosotros aquello que vemos. No es que esa imagen es lo que se quiere representar, sino que es eso, es una copia de aquello. Entonces,
se defiende pues el culto a las imágenes. Y es con Juan Damasceno también que se va a dar una distinción entre lo que es veneración a las imágenes y adoración a Dios. No es que nosotros adoramos las imágenes. Esto del tema de la adoración de las imágenes no es que se da también ahora con los protestantes. Esto ya incluso existía en la iglesia desde este siglo, del siglo sexto, siglo séptimo, ¿no? Él va a defender el tema de la iconoclastia en Oriente. No es necesario destruir las imágenes, acabar con las imágenes, no, sino que es importante, ¿verdad?, tener la distinción entre la veneración y la adoración. Y va a defender pues también el tema de la Asunción de la Virgen María, que era tan importante y tan arraigado en la tradición propia del pueblo. De hecho, allí vemos, pues, por ejemplo, una imagen, ¿verdad?, de la Virgen María de Jerusalén, y vemos una mano en la parte de abajo, ¿verdad?, una mano que es como una tercera mano allí que abraza a la Virgen y al niño, y se dice que es la mano de Juan de Damasceno, que defendiendo, pues, a la imagen de la Virgen María, pues, promulga, pues, también el culto a las imágenes en cuanto a la veneración, la distinción de la veneración y la adoración, que es solo a Dios, ¿no? Podríamos recordar aquella distinción entre latría, ¿verdad? Y dulía, ¿no? Entonces, y luego que a la Virgen María pues se le da una veneración especial y por eso se le da la hiperdulía, la veneración a la Madre de Dios, a la Teotocos. Entonces, esto un poco fue lo que surgió en cuanto al siglo quinto, sexto y séptimo de la historia pues de la Iglesia y de la patrología. Bueno, muchas gracias y feliz día.